Lima Gris TV, un canal diferente. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, o de repente buenos días si me ven por el día. Soy Julio Barco, estamos transmitiendo desde el Lima Gris, otro programa de Poetizando, esa trinchera cultural donde nos encargamos de reflexionar, leer y hablar sobre el tema poético. Como saben, empezamos estas intervenciones, estas charlas, dando unas lecturas reflexivas sobre los temas afines, y hoy justamente traje para empezar como aperitivo al tema de hoy, que es Hora Cero, ya les iré contando, esta biografía estupenda que hace Freek Berense, se llama Leonardo da Vinci, Obrero de la Inteligencia. Es un libro que acabo de adquirir, ¿no? en la legendaria librería del poeta Ángel Izquierdo Duclos, ¿no? Quienes vivan cerca a Gamarra, por la avenida Aviación y Gamarra, no dejen de visitar el puesto de Ángel, que es un poeta que vende libros en medio de Gamarra. Y ahí encontré este libro, donde nos cuenta pues la vida del genio Da Vinci, como ustedes saben, una de las mentes más versátiles, porque él era pintor, él era escultor, tenía toda una serie de facetas. Entonces, este fragmento que les voy a leer, nos invita a reflexionar sobre el mundo y el arte. Dice: tres potencias gobiernan el mundo: el espíritu, el dinero y la fuerza. Basta con que una de ellas se alíe a una de las otras dos para triunfar sobre la tercera, ¿no? Nos dice que hay tres potencias. Hay el espíritu, el dinero y la fuerza. Sabido es que la historia es casi siempre el relato de la alianza de la fuerza y del dinero en contra del espíritu. Pero cuando el dinero pacta alianza con el espíritu para ayudarle a triunfar, ¿cuál sucedió en Atenas? ¿Por qué será que en Atenas, si ustedes se acordarán, nacen los filósofos? Porque había una tendencia que la gente adinerada se dedicara a cultivar su mente, ¿no? Por ejemplo, dice en Atenas, e incluso a veces en Bizancio, cuando los mercaderes y los banqueros comprenden que son unos instrumentos y que cumplen con la misión al sacrificar a la vida interior la más espléndida de las actividades del espíritu, entonces regístrase el florecimiento que ha hecho al siglo de Pericles y al de los Medicis. Justamente el otro siglo de los Medicis, Italia, ahí justamente es donde se encuentra Leonardo da Vinci, ¿no? Y lo interesante de esta cita es cómo las sociedades donde se logró una lucidez intelectual o un florecimiento estético, donde hubo de alguna forma mayor arte, fueron sociedades donde la gente con mayores ingresos, por decirlo de una manera directa, apoyó, pues, tuvo pues interés en cultivar, tuvo pues interés en financiar, tuvo pues interés en invertir, ¿no? Yo pienso, ¿cuánta gente en nuestro país está pues con esa tendencia de invertir en eso que es el espíritu, ¿no? Que algunos que no son metafísicos podrían simplemente decir, ¿no?, que el ser, ¿no?, invertir en la vida interna. Es lo que decía el filósofo norteamericano Emerson, a quien leo mucho, que además era contemporáneo de Emily Dickinson. Emerson decía algo muy interesante, ¿no? Somos un porcentaje de lo que físicamente se observa, ¿no? Pero un mayor porcentaje de lo que internamente pensamos o decimos, ¿no? Un porcentaje importante, decía este filósofo, tiene que ver con nuestro lenguaje, es decir, nuestro pensamiento. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre un grupo que influenció en exceso en la poesía peruana. Es un grupo llamado Hora Cero, que seguramente es conocido por ustedes. Y personalmente yo les quiero contarles una anécdota, cómo yo llegué a este grupo. Yo tenía más o menos 16 años, 15 más o menos, entre 15 y 16 años, y vivía en Breña, y un día me preparaba pues para entrar a la universidad. Y de pronto en internet encontré los manifiestos de este grupo que se llaman Palabras Urgentes. Y me parecieron tan increíbles que rápidamente me sentí motivado con ese grupo. Pensé que
era muy interesante la idea de formar grupos para hacer que la poesía no quede solamente en pequeñas islas, sino sea todo un archipiélago. Y sobre todo me interesó el lenguaje rockero, el lenguaje intenso, el lenguaje casi nada poético que usaban esos poetas, un lenguaje más callejero, más de la replana, un lenguaje más de la gente de a pie, que observa, que mira y que está viviendo el día a día con todo lo que se puede desencadenar, con toda esa cotidianidad. Es decir, volver la vida, hacer de la vida una obra de arte, ¿no? Que sería uno de los grandes retos de cualquier artista. Entonces, es un grupo que sale de la Universidad Federico Villarreal, una universidad que es una universidad céntrica, que aglomera a un grupo de poetas, sobre todo a dos, ¿no? Que son los que van a iniciar este movimiento, que es Juan Ramírez Ruiz y Jorge Pimentel. Ellos dos son de alguna forma, los hacedores de este movimiento, que entre sus miradas o visiones buscaban hacer una poesía donde se democratice el ser poético. Querían que la provincia, querían que el mundo andino, querían que todas las voces sean oídas en una suerte de inicio, ¿no? Por eso se llama Hora Cero. Es como que ellos sienten que a partir de su propuesta rebelde, una propuesta que va a ser criticada en su época, surge un nuevo movimiento, una nueva época, una nueva etapa. Y ellos, como todo movimiento poético, nacen con una partida de nacimiento, pues que es un manifiesto, ¿no? Los manifiestos, como ustedes saben, hay muchos manifiestos, por ejemplo, el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? que explica la mirada de toda esa ideología, pero también hay manifiestos estéticos, por ejemplo, el que les comentaba en la anterior charla, cuando hablábamos de los poetas brasileños, y el manifiesto de Hora Cero se llama Palabras Urgentes, y ustedes dirán, ¿por qué palabras urgentes? Porque ellos, de alguna forma, son desheredados de la cultura, digamos, de unos pocos, y van a ser más populares. Y ese ser popular los lleva, pues, a que su bitácora, a que su poética, su mirada sobre el mundo, sea, pues, una mirada de los desgarrados, de los que han sido, de alguna forma, olvidados. Y de ahí nace esa urgencia, ¿no? La urgencia del arte, esa necesidad no se pierde, y van a decir lo siguiente en palabras urgentes. Dice, Hora Cero quiere significar este punto crucial y culminante que vivimos. Y es también un punto de partida. Desde aquí empezamos a deslindar las situaciones literario-políticas del país. En Hora Cero hay una intención política incluso. Ellos se sienten con las ganas también de criticar, hacer que la poesía no solo sea un gesto de belleza, sino que la belleza también sea un gesto de crítica y un gesto de revolución. Y luego van a decir lo siguiente, ¿no? Hemos nacido en el Perú, país latinoamericano, subdesarrollado, hemos encontrado ágiles ruinas, valores enclenques, una incertidumbre fabulosa y la mierda extendiéndose vertiginosamente. Vean ustedes cómo el lenguaje que usan incluso es un lenguaje violento, porque lo que están reflejando es un país, como dicen, un país donde todo se encuentra destruido de alguna forma, ¿no? Y luego en este manifiesto vamos a encontrar otro manifiesto donde otro fragmento donde dicen lo siguiente, ¿no? La poesía en el Perú, después de Vallejo, solo ha sido un hábil remedio, trasplante de otras literaturas. Sin embargo, es necesario decir que en muchos casos los viejos poetas acompañaron la danza de los monigotes ocasionales, escribiendo literatura de toda laya para consumo de una espantosa clientela de cretinos. Miren ustedes esta fascinante forma de reflexionar sobre la poesía. Y yo recuerdo, de repente ustedes también leyeron los 7 ensayos de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, donde él ya hablaba de la autenticidad del arte peruano. Para Mariátegui, que además de político importante, él era un pensador estético, algo que muchos políticos en la actualidad no hacen. No es muy complicado ver a un político que además nos hable de poesía, cosa que Mariátegui de manera paradigmática hacía. Y nuestra sólida respuesta a las omisiones y a las farsas es afirmar que la literatura, en especial la poesía, consolida la posibilidad de comunicación entre los hombres, y fundamentalmente en estas épocas su papel más honesto y más responsable es proponer, esclarecer e infundir la fuerza y la alegría, ¿no? Con este fragmento, los Hora Cero pues, nos dan una ventana más hacia su propia estética, ¿no? Una estética en la cual fluye una fuerza vital, una fuerza que es afirmativa, ¿no? No es una fuerza pesimista, sino una fuerza donde se encuentra el vigor, ¿no? Y un poeta
que justamente es uno de los más ilustrados de este movimiento, porque además ellos eran rebeldes, pero con base es Juan Ramírez Ruiz, ¿no? Juan Ramírez Ruiz, él llega justamente desde Chiclayo, él viene a estudiar a Lima, justamente a la Universidad de Villarreal, y él nace pues en 1946, tiene una vida, tiene una muerte trágica en Trujillo en el 2007, donde pues es atropellado, embestido. Cuentan que se encontraba vagando luego de una vida, de haber desertado de una vida en familia y haberse arrojado pues a esa vida más bien de vagabundear. Pero antes de toda esa etapa, Juan Ramírez escribe 3 libros fundamentales para entender la poesía peruana y latinoamericana, ¿no? Que son Armas Molidas, bueno, se los digo en orden, Un par de vueltas por la realidad, que es el primer libro que publica, luego Vida Perpetua, que es un libro con una estructura más experimental, y el tercer libro, que es un libro donde él ya inventa un lenguaje a partir de los payares, hace un alfabeto que tiene toda una complejidad que lo lleva pues a buscar una especie de modo de encontrar la esencia de los mundos perdidos en nuestro país, ¿no? Las lenguas sobre todo, de los antiguos pobladores de nuestro país. Pero ya les hablaré en algún momento de esos temas, pero vamos a leer su poesía de Juan Ramírez Ruiz, este poema que se llama El Júbilo, que justamente pertenece a Un par de vueltas por la realidad, ¿no? Que él publica en 1971. Y dice: atención, este es el júbilo, este es el júbilo. Huyendo del silencio, viene, se queda, limpia, este es el júbilo, el silencio le huye. Miren ustedes cómo él nos afirma es enfáticamente, además, con vehemencia, esa desbordante alegría que es el júbilo, ¿no? Como una suerte de fuerza que llega al ser humano y lo invita pues a alejarse de lo rutinario, alejarse de lo que nos puede de alguna forma volver máquinas o insensibles. Y dice: Elfina, tú decías no, pero está conmigo. Tómalo de mis ojos, en mis manos. Elfina, deja la tarde en la calle, avisa y que vengan, que se alejen de las ofensas, que descuiden la acechanza, el improperio, la alevosía. Avisa, dilo y abandona las oficinas. Corre, ven con todos, corre, separa tus dedos de las máquinas sumadoras, cierra los libros, los llaveros, los insultos. Este es el júbilo, este es el júbilo, reconócelo, Elfina, este es el júbilo. Y vean ustedes cómo él usa esa repetición para agregarle intensidad a lo que quiere mostrarnos, ¿no? Esa invitación hacia la plenitud, que finalmente es la poética del gran Juan Ramírez Ruiz. Y yo les invito a que ustedes busquen por internet o en revistas antiguas su manifiesto Palabras Urgentes 2, donde él de alguna forma se rebela contra la imposición o contra la burocratización de algunos poetas de hora cero que habían empezado siendo rebeldes contra lo establecido y habían terminado usando a este grupo como parte de sus contactos o como para fines más personales, ¿no? Juan Ramírez Ruiz es el corazón de alguna forma, o en todo caso es el que más sintetiza la consecuencia de la poética de hora cero, ¿no? Una poética que iba de la mano con la vida, con el propio crear y con el propio ser, ¿no? En Juan Ramírez Ruiz hay una consecuencia absoluta hacia ese tratado y ese proyecto que era la poesía de hora cero, ¿no? Además, Juan Ramírez Ruiz también escribe pues ensayos, pero hay una leyenda que cuenta que pierde algunos de sus libros y no se publican todos. El último, que es justamente que les contaba, que es Vida Perpetua, lo saca con Jorge Luis Roncal, que es un libro que publican en Arte Idea y que tiene toda una serie de lecturas y que es un libro muy complicado de entrar, que tiene toda una búsqueda muy preciosista, muy densa y críptica. Ahora, pasando al siguiente autor, vamos a recordar al gran Jorge Pimentel. Él sí es un poeta de Lima, de 1944 nace, él todavía sigue publicando. El año pasado sacó un libro muy interesante, bueno, que aún no llega a mis manos, pero que de por sí me causa mucho interés, ¿no? Él tiene una obra que empieza con un libro que se llama Kenarkun y Valium 10, ¿no? Que es justamente las pastillas que su madre tomaba, y él toma el título para hacer una obra donde va a primar lo urbano, lo intenso,
y además el lenguaje callejero, ¿no? Y luego Pimentel tiene otra obra llamada Tromba de Agosto, que tiene un exquisito prólogo de Pablo Guevara, que Pimentel cuenta que él lo escribe caminando por la calle, tomaba apuntes, tomaba notas y escuchaba el modo de hablar, el modo de sentir la ciudad, y todo eso va a llevarlo pues a hacer una obra violenta, ¿no? La obra de Pimentel es una obra muy urbana, muy violenta, muy visceral, muy intensa, que parece una especie de Whitman, pero que mire el mundo no de manera cósmica, sino más bien de manera más urbana, de manera más marginal incluso, ¿no? Pero esa fuerza de Whitman, esa fuerza de un caballo, está en la poesía de Pimentel. Y justamente uno de sus libros, Ave Sul, ¿no? Canto del alma, tiene un poema que se llama Balada por un caballo, que fue leído por los poetas mexicanos, que ya iremos comentando más adelante, por el poeta Roberto Bolaño, quien hace el prólogo de este libro. Y este es un libro de sus obras más conocidas, cumbres de este autor. Lo curioso, antes de empezar la lectura, es que Pimentel es uno de los primeros que hace la movida de Hora Cero con Juan Ramírez Ruiz, como les contaba. Ellos caminaban por Lima, por la urbe, tomaban toda clase de bebidas, pero no alcohol, porque eran todavía estudiantes y eran más bien de tomar café, y conversaban, charlaban. Incluso antes de conocer a Juan Ramírez Ruiz, con el cual van a ser los dos líderes y padres fundadores de este movimiento, él tenía amistad con otro poeta que era Manuel Morales, ¿no? Y Manuel Morales con Pimentel se encontraban por Lima, iban a los cafés, conversaban de poesía y hablaban. Pero también Pimentel tiene una etapa en su vida, cuando él es joven, antes de entrar a la universidad, él trabaja durante un año repartiendo botellas en las tiendas, trabaja en un camión repartidor, y eso también le va a dar a él una visión, una lectura de la realidad y unas ganas de crear y de escribir, ¿no? Él tiene varios libros, como Primera Muchacha, Palomino, Tromba de Agosto, Ave Sul, etc. Les voy a leer una parte, un fragmento de Balada por un caballo, que es un poema muy largo, pero voy a leerles algunos fragmentos para que conozcan la intensidad de este poeta. Y dice así, ¿no? Balada para un caballo. Por estas calles camino yo y todos los que humanamente caminan. Por esencia me siento un completo animal, un caballo salvaje que trota por la ciudad alocadamente sudoroso, que va pensando muy triste en ti, muy dulce en ti. Mis cascos dan contra el cemento de las calles. Troto y todo el mundo trata de cercarme. Me lanzan piedras y me lanzan sogas por el cuello, sogas por las patas, me tienden toda clase de trampas en un laberinto endemoniado donde los hombres arman expediciones para darme caza, armados con perros policías y con linternas, y cuando esto sucede, mis venas se hinchan y parto a la carrera a una velocidad jamás igualada por los hombres. Vuelo en el viento y vuelo en el polvo. Pimentel se siente atrapado en la ciudad, pero no ha perdido esa idea del buen salvaje, ¿no? Ese lado animal que también tenemos los humanos. Somos animales, ciertamente, pero que tenemos mente, pensamos, pero también sentimos esa fuerza interior. Y eso Pimentel se va a cristalizar en este bello poema que es Balada por un caballo, donde el poeta se siente como un caballo andando en la ciudad y deja de ser ese hombre atado a una forma y se libera y empieza a trotar y se convierte en un caballo en este poema, y vamos a leer cómo él va buscando lo salvaje, va liberándose de las ataduras que impone la ciudad, que impone la sociedad, que impone ese tiempo. Y luego dice lo siguiente, ¿no? Casi al final dice: yo sabía lo que le sucede a un caballo en la ciudad y por ello me mantengo alejado de ella, pero a veces me interno y sucede lo que tiene que suceder. Pero si yo me rebelo y persisto y amo terriblemente mis posibilidades de realizarme en un medio donde la civilización se mata y permanecen odios, prefiero ser caballo. Mojaré la tierra con mis orines calientes hirviendo con estas ganas inmensas de vivir y me uniré a las manadas para galopar hacia la vida, para mantenernos unidos y vencer, para no estar solos, para volvernos verdes, azules, amarillos, anaranjados, rojos, y trotar hacia el nuevo aire fresco y el campo sin límites.
Seré libre así, y al menos mis guardacaballos cuidarán de mí y de mi yegua y de mi potranco. Vean ustedes lo interesante, ¿no? Es una invitación a no perdernos en esta selva de cemento donde los sueños se emposan y los corazones se pudren, ¿no? Y lo interesante de este poema es que termina mencionando a un ave oscura que es el guardacaballos, que a veces uno puede verlos en los parques de Lima, y algunas personas cuando leían esto de guardacaballos pensaban que se trataba de literalmente, ¿no? Alguien que guardaba caballos, ¿no? Me acuerdo porque es muy gracioso cómo se interpretaba erróneamente esta parte de este poema, ¿no? Bueno, y así como este poema, Pimentel tiene también otro libro que es En el hocico de la niebla, que es un libro más intimista, o por ejemplo el libro Primera Muchacha, que es un libro estupendo de más de 20 páginas de pura prosa poética, violentamente vehemente, intensa, donde sentimos la fuerza, el aliento de este poeta, que es un poeta épico, ¿no? Cuando tú lees, cuando escuchamos leer a Pimentel en público, sentimos que nos caen balas en la mente, que tienen una fuerza militar para leer su poesía. Yo los animo a que ustedes busquen por internet, YouTube, Jorge Pimentel, para que vean lo atronador, lo estruendoso, como un relámpago que es el arte del gran Jorge Pimentel. Dicho esto, voy a pasar al siguiente poeta, que es el gran Enrique Berastegui. De Enrique Berastegui podemos hablar mucho. Es en realidad un poeta que ustedes deben conocer, es uno de los poetas más grandes de nuestro país. No solamente de esta época, del movimiento bracero, sino de cualquier otro movimiento, injustamente olvidado. Él muere hace unos años nada más, y a partir de su muerte, muchos poetas de Latinoamérica nos juntamos y sacamos un libro que se llamó Ángel con casaca de cuero, que justamente lo editó Paul Guillén. Paul Guillén también es parte de bracero, pero él es de la última generación. Él es un joven que entra al grupo, hago un paréntesis, él es un joven que entra al grupo y que ya entra pues en otra época, ¿no? Pero Paul Guillén y con otros poetas como Héctor Hernández, Montesinos, sacan el libro de homenaje a Enrique Berastegui, ¿no? Ángel con casaca de cuero, que lo pueden encontrar en internet gratis para que lo lean también. Y bueno, de Berastegui tenemos una obra que no ha sido estudiada en su totalidad. Digamos que del 100% de Berastegui en el Perú se habrá leído y estudiado un 40, un 20%, y ni siquiera se ha editado toda su obra, ¿no? La obra de Berastegui, que es más importante, que es Esplendor, que es un libro que recopila como 5 libros, y es una síntesis de la política, del erotismo, de la espiritualidad, de la ciencia, de la revolución. No fue publicada en el Perú, ¿no? Sino la publicaron en México, con justamente el poeta Héctor Hernández y Yaskin Mechi, ¿no? Es un trabajo muy interesante, ¿no? Y también nos hace ver cómo los poetas son acá a veces ninguneados o a veces olvidados, ¿no? Les voy a leer un poema que le dedica justamente a su hija, que se llama Yendo al colegio a recoger a mi hija, que es una muestra muy interesante de la poética de Berastegui, ¿no? Dice: un sauce de ramas tercamente delicadas sostiene un lánguido follaje verde pálido destrozándose, como ligera llovizna de flores que se curvan sobre el auto que pasa lentamente perdido en la mañana, una pequeña fábrica roja de desperdicio sobre la vereda solitaria. Flores celestes se incrustan en el follaje verde, hiriéndose pensativo a la pared rosada. Vean ustedes cómo Berastegui hace una poética con un tema muy sencillo, ¿no? El ir a esperar a tu hija que sale del colegio, y a partir de este punto él hace un bello lienzo donde luego dice, ¿no? Sobre una vereda contemplo transitar a la gente bellamente apurada. Abro un libro donde el auto que pasa lentamente intranquilo se dirige a su perdición. Mi hija aún no aparece, pero allí está esperándome en el colegio. Un chillido de pequeños jilgueros traviesos atruena los jardines de la entrada. Un tormentoso río de cemento grisáceo nos separa. Estoy parado en una esquina con una flor que señala el libro, donde el auto busca una dirección inservible. Paredes intensamente violetas, con dinteles de yeso blanco. Las ventanas ojivales o cuadras se mecen en el ramaje de árboles crecidos como un sueño. Vean cómo Berastegui agrega
de una manera muy sensible, muy sensorial, la naturaleza, ¿no? La sombra de los árboles, los colores de los árboles mientras él observa, ¿no? Él contempla la puerta donde su hija va a salir, ¿no? Y luego dice, al frente del colegio que abre sus verjas cruzando la calle, el sauce aún curvándose sobre el auto que pasa parece recoger los productos de la fábrica. Cierro el libro y me acerco al colegio. Mi hija, apretando la mano, vuelve a casa ahora conmigo. Este poema que les acabo de leer se lo dedica a su hija Vanessa. Es un poema del libro Angelus Novus de 1989, ¿no? Y bueno, lean a Verástegui, yo se los recomiendo. Bueno, todos los que les acabo de comentar son poetas muy capos que deben leer, buscar su poesía y conocerlos. Vamos al cuarto horaceriano. Esta vez vamos a entrar a un horaceriano que no es peruano. Este grupo horacero fue tan importante que en otros países se causó sensación, causó también gusto, y los mexicanos sobre todo, que eran también poetas jóvenes como ellos, van a leerlos con bastante interés, ¿no? Pero en México estaba además un poeta chileno, bueno, en esa época era poeta, aún no era narrador, porque ahora lo conocemos como un narrador, ¿no? Que es Roberto Bolaño, uno de los narradores más conocidos de esos tiempos, muy leído, es autor de Los Detectives Salvajes, y él lee a los Horacero, lee a Jorge Pimentel, lee a Juan Ramírez Ruiz, lee a Verástegui. Bueno, con Verástegui tienen una polémica, tienen una distancia, hay cartas donde Bolaño confiesa de alguna forma una crítica contra Verástegui, e incluso en su obra Los Detectives Salvajes, cuando lean esa obra, que es una obra sobre poetas viviendo una vida prácticamente al límite, cuando Bolaño menciona a Verástegui también lo hace de una manera traviesa, dulzona, que hasta puede ser de alguna forma mezquina o criticable. Bueno, pero Bolaño, en una primera etapa, él forma los infrarrealistas, ¿no? Influenciado por los Horacero, y de esa forma genera también su propio grupo, su propia collera de poetas, ¿no? Y de Bolaño voy a leerles el siguiente poema, que es un poema que es como un himno para la propia poesía, la juventud y la rebeldía, ¿no? Que van de la mano. La poesía está enamorada de la libertad y la libertad está enamorada de la rebeldía. Y qué joven no lo es rebelde. Y no me refiero solamente a jóvenes de edad, sino a jóvenes realmente que son los que lo son en espíritu, ¿no? El fuego que no se apaga, como decía Picasso, no tiene que ver con la edad, sino con la juventud interna, ¿no? Pero en este caso sí es un poema de una juventud literaria, una juventud que se apasionó demasiado por la poesía. Y este poema se llama Los Peros Románticos. Dice así: en aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los peros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu, una habitación de madera, en penumbras, en uno de los pulmones del trópico. Y a veces me envolvía dentro de mí y visitaba el sueño, estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía: crecerás, dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los peros románticos, y aquí me voy a quedar. Y este poema encierra mucho esa juventud de Bolaño, porque Bolaño luego tiene otra etapa cuando viaja a España, en Blanes, se queda ya, es un padre de familia, es una vida ya más monástica, una vida ya más de escribir como una especie de sacerdote, como una suerte de Pascal encerrado, ensimismado en su arte. Pero la juventud de Bolaño era ello, ¿no? Era ese no querer crecer porque crecer, ese crecer que podríamos interpretar como el perder la inocencia, o en todo caso el arrojo, ¿no? Que tienen los jóvenes. Para Bolaño significaría en todo caso un error, ¿no? O una pesadilla. Bueno, el siguiente autor que vamos a mencionar es una autora en realidad, es Carmen Ollé, la gran Carmen Ollé, que también es una escritora de Lima. Bueno, ella, además de tener poesía, tiene también novelas, tiene también libros híbridos, y hasta ahora sigue publicando. Me parece que el año pasado Peisa le publicó un libro. Ella es autora del clásico Noches de Adrenalina, que es una obra genial donde explora con un lenguaje muy auténtico la forma de pensar de una mujer que se siente pues atrapada en la globalización, perdida pues en este mundo tan materialista, y es una suerte también de
manifiesto del cuerpo, ¿no? Y el lenguaje de ese libro es un lenguaje muy interesante de analizar. Les voy a leer una parte de un poema de ella para que conozcan también su estilo. Este poema se llama Angoice, para Gladys Camere, la lechuza mayor. Dice: ¿quién vive? ¿Quién como yo respira el aire hediondo de los bares de Lima? Un hombre, una mujer, dos mujeres tomadas de la mano, mientras una voz de tabernero italiano suspira el monzón maloliente de las divinas, que voluptuosas y magníficas, siempre vestidas de escarlata, estas mujeres que se han declarado el amor abiertamente esta noche. Vengan bufones, presto, malandrines, ebrios de baba. Ebria como sus dueñas, la noche nos arrastra juntos, sus gruesas palabras nos alteran mis oídos, no alteran mis oídos, permisivos, gracias a Dios, a quien más sino el ruido que se descompone aquí dentro, en mí, es mi harto corazón, harto. No es mi cuento si amanece, el sol no me va ni me viene, vengan, chillen morsas ante la Virgen loca. Bueno, Carmen Ollé además fue esposa en una época de Enrique Verasti, el poeta que también les comentaba. Vivieron en París cuando Verasti ganó la beca Guggenheim, se fue por allá y tuvieron toda una época parisina, ¿no? Que es una... Yo también pensaba y pienso, les cuento ahora, que todo artista peruano a veces tiene que, o latinoamericano, tiene su etapa en Europa, ¿no? Pensemos en muchos autores que viajaron a Europa y en Europa pues se enriquecieron y luego a veces regresaron, o a veces como Vallejo no quisieron volver, ¿no? Bueno, en el caso de Verástegui y Carmen Ollé, ellos regresaron, estuvieron en París, en España también me parece, durante algunos años y luego regresaron. Y allá en España fue donde, allá en París, en Francia, fue donde conocieron a muchos escritores, ¿no? También se encontraba, por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro, se encontraba Óscar Málaga, se encontraba Mario Santiago, Roberto Bolaño, con el cual van a tener una crítica luego de la publicación, como les digo, de los detectives salvajes, ¿no? El siguiente que vamos a ver es el poeta Tulio Mora. Tulio Mora es el que recopila este libro y además en este libro Tulio Mora hace un prólogo de más de 30 páginas donde explica cada poeta y explica también el meollo de lo que es Hora Cero. Para mí, Tulio Mora, que nace en Huancayo en 1948, para mí, como Tulio Mora es uno de los poetas ideólogos, él es un estudioso del grupo, de movimiento, un difusor. Yo recuerdo cuando viajé a Chile, por ejemplo, y allá en Chile lo conocen mucho Tulio Mora y le publicaron uno de sus libros más conocidos, que es Cementerio General, ¿no? Que justamente es un libro que recopila toda clase de voces de los personajes del Perú, y hace una suerte de mural con cada poema donde va a representar cómo es el Perú, la historia trágica de este país, como él lo dice, ¿no? Un cementerio de voces hablando, ¿no? Ese libro se lo habían publicado en Chile cuando yo viajé y de hecho me dieron un ejemplar para que yo se lo entregue en su casa allá en Miraflores, cuando él vivía por allá, y bueno, se lo llevé, se lo entregué a su esposa y todo, y tuve pues con él, con Mora, una relación, digamos, algo distante, pero siempre pues respetando su poética, ¿no? Yo recuerdo igual que cuando él fallece hace unos años, yo estaba justamente dando un taller sobre poesía y yo les estaba leyendo estos poemas a los de mi taller, y el siguiente día Tulio Mora fallece, ¿no? O sea, como que la víspera de su muerte yo leía su poesía, algo que me pareció muy interesante de resaltar, ¿no? Y bueno, les leeré algo de Tulio Mora, este poema Lucha Reyes. Lucha Reyes, para los que no saben, es una cantante genial de nuestra música criolla, hacía valses y tenía una voz endiabladamente hermosa, ¿no? Lo malo es que este personaje muere porque no tenía pues un buen pago de sus de una forma managers, ¿no? que le mezquindaban sus pagos. Tulio Mora recoge esta historia y hace un poema donde ella es el personaje y ella es la que habla y dice: Lucha Reyes, 1933. Mis fiebres, mis fatigas, mis mudanzas, mis 14 hermanos que no llegué a conocer, mi madre la bandera vencida por el peso de sus sábanas tendidas, o la otra, la real, la cotidiana, mamá Clotilde, peinándome tan dulcemente que siento una vihuela en los cabellos. Mis cuartos de estera, mis callejones, mis corralones, mi rodar por las baquetas como un grano de frijol, del Callao a Bravo Chico y luego el callejón del Buque,
mis primeros valses cuando hacía gorgoritos, despatarrada como la estrellita de Cabrera Infante, mi sueño frecuente de la cena infrecuente, el cerco de ese mal antiguo y terco, carcomiendo mis pulmones mientras leo noticias como estas. Elecciones anuladas, golpe de estado, guerrillas en el Cusco, Javier Heraut muere asesinado en Puerto Maldonado, pena de muerte para Hugo Blanco. Todas negras, como mi maldito cansancio, como los aplausos de Radio Nacional, mis ojos de sapo cantor y mis caderas de negra gorda. Ya no soy la tímida muchacha que concursa en la TV y canta en la peña de Ferrando, imitando a Toña la Negra, a la mexicana que tiene mi mismo nombre, mi mismo apellido, coincidencia catastrófica, horrenda coincidencia, y es tan borracha y pobre como yo, y como yo da de beber agua al sol en un dedal. Pero tampoco soy la morena de oro del Perú, aún no comprendo noticias como estas. Golpe de Estado nacionaliza Ambrea y Pariñas, masacre en Huanta y Ayacucho, reforma agraria decreta el general Velasco. ¿Y cómo pretender la voz más pura sin traicionar a mis estrellas, sucias de moho y esputo? ¿Y cómo pretender el vals eterno sin dejar en las ventanas sangre, niebla, smog y no morir? Mi temor a los incendios, mis maridos, mi queja a consuedor, a hierbabuena que se abruma entre las brumas. Y bueno, el poema sigue y nos sigue hablando sobre ella, y lo interesante es que Tulio Mora se mete en la piel, en el pellejo, en la sensibilidad. Y bueno, de Tulio Mora yo les recomiendo leer su poesía. Me parece que el año pasado publicaron su último libro, un libro póstumo que se llama El árbol de Mora, ¿no? Y vamos a pasar a otro poeta, ya para ir terminando, el ciclo de Hora Cero. Como ven ustedes, Hora Cero son más de 40 poetas de todo el Perú, hasta de otros países. Hasta Hora Cero tuvo una etapa en Hora Cero Internacional, con Verástegui, con poetas de Francia, poetas de otras partes. O sea, Hora Cero es toda una gran camada espiritual que se fundó pues con el ánimo de renovar la poética de nuestro país y del continente, ¿no? Y bueno, los que les he comentado son los más conocidos, pero en Hora Cero hay muchas voces que no puedo dejar de mencionar, siquiera para que ustedes la busquen después, como por ejemplo Isaac Rupay, como por ejemplo Manuel Morales, que también era un poeta que hablaba sobre los bares de Lima y su lenguaje era muy campechano, o el propio Leoncio Bueno, que no era de Hora Cero, pero también era amigo de ellos. Aquí traje un libro que se llama Poesía Proletaria del Perú, que lo hace Víctor Masi, y acá hay un poema de Leoncio Bueno, que se los voy a leer una parte también para que vean esta onda de Leoncio Bueno, ¿no? Dice: este poema es, por ejemplo, parte de rebuzno propio, ¿no? Y dice: escribo, canto, clamo y proclamo, pero aún no suena mi escuálido quirquincho. Siembro, podo, barbecho, siembro, vuelvo a podar, barbecho, sin descanso, mas no veo crecer mi verdolaga. Ando, camino, sudo, la gota gorda hollando, inhóspitos senderos, y siempre estoy rectando a tientas, lejos de mi propio recoveco. ¿Hasta cuándo no voy a articularme mi rebuzno propio? Bueno, Leoncio Bueno ya le daré una siguiente oportunidad, un espacio más amplio para este poeta que es también muy interesante de analizar. Pero como ven, en Hora Cero hay muchos poetas, y otro de los que a veces olvidamos mencionar, por ejemplo, es Jorge Nájar, pero también, por ejemplo, Ángel Garrido, ¿no? Que él es de Cerro de Pasco, de 1954. De hecho, es uno de mis contactos por el Facebook y es mi amigo, desde ese tiempo lo conozco y le mando un saludo. No sé si llegará a ver esta grabación, pero él es un gran amigo también. Y él es el poeta de los socavones, ¿no? O sea, la poética de Ángel se nutre, pues, de la experiencia de justamente los mineros, ¿no? Es bastante desgarrador conocer las experiencias, cómo hay mucha gente que trabaja a veces en condiciones inhóspitas, ¿no? Y voy a leerles el poema Discursos del Socavón, y dice: y la ciudad se alzó con la piedra que arrancaron los deseos, arañando las rocas para dar caza a las ilusiones, bajando a la mina para extraer la piedra de los sueños, y he aquí que esos sueños comenzaron de pronto a ser conocidos como la plata y el oro, piedras de colores arrancados al subsuelo, aún a costa de las mismas piedras, aún a costa de los mismos sueños.
Y fue aquí, entre la noche, que Thanatos instaló para siempre entre los mineros solo sombra, tragedia, sufrimientos, Eros versus Thanatos, y estos sueños, aún simples para ellos, salir con vida a la superficie y llegar pronto a casa con panes y regalos bajo el brazo, cerca las sonrisas, la alegría, la miel entre los dedos, cerca el aire puro, a plenitud, libres tus ojos frente al cielo libres, tus ojos en medio del mar de hierba entre el mar. Bueno, este es Ángel Garrido y hay otros autores que también podemos citar. Como ven ustedes, es toda una camada, pero además no solamente están los poetas, ¿no? También Hora Cero es un movimiento que también tiene a pintores, que también tiene a narradores, como por ejemplo Maynor Freire, a quien también le mando un saludo, un gran amigo de la Universidad de Villarreal, que es autor de varios libros. Y también tiene a pintores, ¿no? Como por ejemplo, por acá hay una etapa de artistas plásticos. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Ajá, José Díez, por ejemplo, de Lambayeque, o por ejemplo también Osvaldo Iguchi, ¿no? Que tienen toda una serie de, como ven ustedes, ¿no? Trabajos en lienzos, ¿no? Entonces, Hora Cero, pues, es todo un tema. Yo les recomiendo buscar más sobre este grupo, que, como les contaba, para mí fue una especie de agua fresca en medio de mi propia evolución como escritor, ¿no? Para mí leer Hora Cero me liberó, me hizo más auténtico con mi propia poesía, porque uno no busca imitar a nadie, sino busca hacer su propia voz, pero hacer tu propia voz no lo haces de la noche a la mañana, o no te cae del cielo, es también una construcción, y esta construcción implica, ese poetizar o esa acción implica necesariamente una conciencia de la tradición y una conciencia del propio arte poético. Y quiero finalizar con una parte donde los Hora Cero nos recomiendan cosas que no debemos olvidar, ¿no? Que es una suerte de listado que yo lo leí maravillado y fue como escuchar un concierto de rock en mi alma y me llenó de euforia. Y es una fuerza que uno la siente, ¿no? Lo sientes ahí y de pronto te inspira a seguir escribiendo, ¿no? Cosa que todo escritor joven en cierne necesita, ¿no? Porque si nadie te alienta, no vas a lograrlo. Y si no crees en ti, tampoco. Entonces, lo que dicen acá es muy interesante, ¿no? Dice, hechos que no deben olvidar, ¿no? Que no deben olvidarse, perdón. 1. Imponte la tarea de escribir los poemas que jamás se hayan escrito. 2. Llena de palabras el sentimiento y llena de intensidad las palabras. Bueno, son varios, pero voy a leerles algunos porque son 26 puntos, pero vamos a leer algunos. 5. Nada reemplazará tu obra y nadie te reemplazará a ti. 8. Ámate como amas a la audacia. 11. Nunca serás demasiado joven para todo lo que puedes lograr. 13. Piensa como 2, ama como 3 y trabaja como 4. 16. Edita por lo menos una revista de poesía joven en tu vida. 20. El que camina va en un solo pie. El problema es dónde poner el otro. El que se detiene pone los dos pies y no es fiel a su respiración. 21. Eres indispensable como el aire. 24. Tú siempre serás lo que se necesita. 25. Nunca se te va a terminar el amor. Prodígalo en tu mujer y bendícela. Prodígalo en tu amigo y bendícelo. 26. Regálate y atrévete. Tú puedes. Poesía es. Y con esta última frase quiero cerrar esta charla. Entrégate, tú puedes, poesía es. La poesía no está en duda, sino la poesía es una existencia, como hoy día la hemos ido comentando, que está muy ligada a la propia vida, y la poesía es. Así que atrévete y lánzate a ese poetizar. Mando un saludo, antes de terminar, quiero mandar un saludo a todos los amigos que me escuchan.
no solamente en el Perú, sino los que me escuchan en Colombia, los que me escuchan en Cuba, los que me escuchan en Chile, en Uruguay, en México, en Argentina, en Ecuador, y los que me escuchan en España, en Islas Canarias, y a todos les mando un fuerte saludo. Sigamos haciendo literatura, sigamos soñando con lo imposible, porque lo hermoso de la literatura, lo hermoso del pensamiento, lo hermoso, lo bello de la poesía es que nos permite lograr lo imposible y hacer que lo que sea imposible sea probable y llevarlo pues a un estado de posibilidad. Les mando a todos ustedes un fuerte abrazo, saludos, y sigamos en poesía, sigamos en la existencia poética. Que tengan todos unas buenas noches. Lima Gris TV, un canal diferente.